Buenas tardes, maestro. Yo voy a estar presentando mi resumen de los videos y las tareas o actividades de la unidad uno, cuáles fueron mis aprendizajes y cuáles fueron mis observaciones. En esta unidad aprendimos los conocimientos básicos de lo que es un mapa. Con mis propias palabras, puedo entender que un mapa es la representación de un territorio que va a contar una historia. ¿A qué me refiero con esto? Un mapa está supuesto a contarle a cualquier persona que lo esté leyendo o analizando una historia desde un punto de vista geográfico, político, económico, social, socioeconómico, con el propósito o el fin de que se pueda dar un mensaje o una información clave. Nuevamente, dependiendo desde el punto de vista que el cartógrafo lo quiera mostrar. Y de ahí podemos partir de lo que es una cartografía o que es la ciencia de la cartografía, lo cual es aquella ciencia que estudia la elaboración, difusión y concepto de las ramas de un mapa. Quiere decir que un cartógrafo, una persona que se dedique a ejercer o elaborar un mapa, simplemente va a entender su concepto y lo va a estudiar a la vez. También estuvimos analizando lo que es la diferencia entre un mapa y un globo terráqueo. Aquí se puede plantear lo que es un mapa siendo una representación gráfica de un área. Este es bidimensional, a diferencia del globo terráqueo que es tridimensional. Y el mapa también está dibujado de líneas rectas. Sin embargo, el globo terráqueo se dibuja en círculos o en semicírculos. También se puede ver que en un globo terráqueo usualmente se van a encontrar muchas menos informaciones que lo que un mapa te puede mostrar. Esas son las diferencias más puntuales, más notables en lo que es un mapa o un globo terráqueo. Otra de las actividades de estas unidades fueron los tipos de mapas. Y esta es una parte que a mí personalmente me llamó mucho la atención porque al estudiar cuáles son esos tipos de mapas me di cuenta que hay muchas formas o muchas ramas o ciencias que se pueden expresar o que pueden contar una historia a través de un mapa. Por ejemplo, un mapa puede representar lo que es la propagación de una enfermedad en un país o en un continente determinado, que es algo que vamos a ver más adelante con Jon Snow. Y también un mapa puede contar una historia más sencilla, como lo que es cómo se comporta un grupo social en un espacio determinado, un espacio que se ha escogido predeterminadamente. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de los tipos de mapas dependiendo de lo que se quiera contar. Hay varios de ellos, aquí yo incluí 8 de los principales tipos de mapas, que entre ellos están el geográfico, que es el más común de todos, topográfico, político, climático, urbano, de tránsito o meteorológico. Y voy a dar unas explicaciones de los que más me llaman la atención, empezando por el mapa urbano, el cual pone en énfasis los elementos propios de las zonas urbanizadas, o sea, construcciones que son hechas por el ser humano, vías de comunicación para peatones y vehículos, hasta el punto que en muchos casos no aparece nada más que eso, exceptuando quizás elementos naturales como costas, ríos, playas. Otro mapa que me llamó mucho la atención es el mapa meteorológico, que ese es el soporte utilizado para mostrar cuáles son o van a ser posibles fenómenos meteorológicos en una región determinada y viene representado con símbolos que son elementos de un mapa que también vamos a ver más adelante. Y esos símbolos pueden ser lluvia, tormenta, identificación de que puede estar nublado, etcétera. Y otro mapa que quiero resaltar simplemente porque es el que más se utiliza es el mapa geográfico, que da información relevante en la mayoría de casos representando elementos físicos de un territorio.
incluyendo su representación a escala de superficies naturales o quizá con superficies que hayan sido construidas por seres humanos. Hay otros tipos de mapas que vienen siendo subtipos de esos grandes grupos que ya tenemos aquí. Uso de los mapas. Eh, Realmente los mapas se utilizan hasta sin darnos cuentas. Voy a poner, por ejemplo, am, lo que acabamos de revisar, que son los mapas meteorológicos, donde en tu día cotidiana, en tu día a día, tú puedes encender la televisión o entrar a tus redes sociales y ver una actualización sobre una tormenta, un huracán, y esto se representa en un mapa realmente. Entonces, incluso en el aspecto donde uno cree que no puede utilizar un mapa, realmente sí se utilizan. Otra de las más comunes es orientación y ubicación, donde en tiempos modernos contamos con aplicaciones como Google Maps, aplicaciones o softwares que están incluidas en teléfonos como Apple o de Android. Y eso simplemente nos ayudan a llegar a sitios, a ubicarnos, elegir mejores rutas de transporte. Y realmente esta es la forma más cotidiana de utilización de un mapa. También están los otros usos que no son tan cotidianos, pero son de conocimiento bastante común, que es representación de un espacio como valles y montañas para cuestiones de estudio o simplemente representación de un espacio en sí. Mientras uno va creciendo en el colegio, en la escuela, uno realmente aprende mucho sobre geografía y utilizamos ese tipo de mapas para ubicar continentes, ciudades, provincias, países, cuáles son las fronteras de los mismos y utilizarlo para motivos de estudio. También se pueden utilizar para planificaciones urbanas o construcciones, identificar mediciones de superficies y distancias. Quiere decir que arquitectos, topógrafos pueden darle un muy buen uso a los mapas con los fines de sus carreras. También estuvimos investigando un poco sobre lo que son los mapas temáticos que están elaborados con un propósito especial. Dependiendo cuál sea su contenido, puede ser un mapa temático turístico, catastrales, geológicos, y esos requieren o se basan mucho en la topografía para su realización y uso. Lo cual realmente no es sorprendente porque a la hora de revisar los diferentes tipos de mapas, la topografía suele ser utilizado como base para la creación de otros tipos de mapas a su vez. Utilidad que le daría o le diera Jon Snow a los mapas. Esta parte me parece muy interesante porque, como dije anteriormente, al estudiar los mapas en esta unidad, pude darme cuenta de que hay muchas ramas o muchas áreas en la vida donde se puede utilizar el mapa para una buena representación de algo que no necesariamente es geográfico. Y uso el mapa geográfico como ejemplo porque es el más común y entendemos que prácticamente el mapa geográfico es el único tipo de mapa que puede existir. Es lo que mucha gente puede entender cuando escucha la palabra mapa. Sin embargo, con lo que sucedió con Jon Snow, pude hacer una correlación sobre todos los tipos de mapas y los tipos de utilización que se le pueden dar a los mapas. Y aquí vemos un claro ejemplo donde esa persona que no era un cartógrafo llegó a considerarse un pionero de la cartografía de enfermedades para el estudio de la epidemiología. En el caso de Jon Snow, se plasmó un mapa en el cual se pudo mostrar la propagación y el origen del brote de una enfermedad muy conocida que es el cólera en un territorio específico que en este caso sería Londres. Y aquí vemos cómo yo puedo elaborar un mapa que pueda mostrar que en la ciudad de Londres hubo un brote en un tiempo particular, en un momento X, y ese se propagó en ciudades aldeanas en X rapidez, en X magnitud y cómo les afectó a las personas que vivían en ese entorno y comparar y analizar esos datos geográficos para encontrar un patrón. Y eso es muy interesante para mí porque
Nuevamente insisto en que el mapa tiene que contarte una historia y cualquier persona puede aprender sobre un brote de cólera en Londres en un año determinado a través de un texto, un libro, cuando realmente también un mapa de una manera un poco más resumida y quizás incluso visualmente interesante te puede contar una historia de propagación de una enfermedad. Entonces los mapas realmente eh, te dan una visualización más sencilla sobre una situación. No necesariamente te puede ayudar solamente a ubicarte, sino que te puede contar una buena historia. Y creo que eh, eso es un buen resumen sobre cómo Jon Snow pudiese darle un buen uso a los mapas y cómo eso ayudó bastante a entender o encontrar patrones. Elementos de los mapas. Durante esta presentación hemos visto factores importantes que ayudan a que un mapa sea bueno y que tenga calidad. Y esto me recuerda a la frase que también encontramos en esta unidad, que decía que no hay malos mapas, sino malos cartógrafos. Y después de analizar un poco los tipos de mapa, los elementos que debe contener un mapa para que sea coherente, estoy muy de acuerdo con ese planteamiento. Acá vemos algunos elementos principales de los mapas. Voy a definir algunos de ellos como lo que es el título y el texto, en el cual el título es lo que nos va a indicar de qué se va a tratar el mapa y el tipo de mapa que vamos a mostrar. Por ejemplo, puede ser un mapa político de España en el año 1850. Eso puede ser un título que te va a indicar el año que se está representando, el territorio, la región, la superficie de la cual se va a discutir, se va a hablar. Y te da la idea de que es un mapa político. Te vamos a hablar de política y vamos a representar la superficie de esta región o país en este tiempo y desde este punto de vista político. Entonces, eso también de entender que el texto de ese mapa tiene que tener una correlación con el título, ¿verdad? Porque hablar de o titular el mapa como una representación política, por ejemplo, de España, y que el texto esté hablando de elementos sociales, puede crear una disonancia, puede crear una falta de relación que hace que el mapa realmente no tenga mucho sentido y no se pueda aplicar correctamente su uso. Otro de los elementos son los símbolos que suelen ser visuales, que ayudan también a entender de una manera abstracta lo que se quiere representar en el mapa. Está también la leyenda, prosa de los vientos, proyecciones cartográficas, que son unos elementos que establecen la relación entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y la superficie plana del papel. Ahí se juega un poco con lo que es el relieve, es lo que puedo entender. Están las coordenadas, la fuente y el trazado. Las notas me parecen un buen elemento del mapa que puede ayudar a que la información en el texto original no esté muy cargada de información, sino que se pueden agregar notas adicionales que pueden ayudar a explicar o a agregar palabras, definiciones sobre lo que se está tratando de contar de una manera un poco más precisa y que puede resolver cualquier tipo de confusión que el mapa pueda estar mostrando. Creo que hay que jugar muy inteligentemente con lo que es el texto y las notas de un mapa para evitar que haya una confusión o que las notas estén de más cuando quizás esa información debió haber estado en el texto original. Ya por último, en esta presentación vamos a hablar un poco sobre lo que es la primera ley de la geografía, la cual dice que todos los lugares están relacionados, pero los lugares cercanos están más relacionados que los lugares lejos. Esta ley es la primera ley introducida por Waldo Tobler en el año 1969 y explica, o este concepto se aplica a la contaminación, al ruido, a las ciencias del suelo y a innumerables fenómenos o factores. Entonces, esta
juega un factor interesante porque también se relaciona con las ideas de la ley de Isaac Newton sobre la gravitación universal y viene también a ser un concepto similar al de dependencia espacial que constituye la base de la geoestadística. Entonces, de una manera más sencilla con mis palabras, yo entiendo que cuando dice que todos los lugares están relacionados, pero los lugares cercanos están más relacionados que los lugares lejanos, es un poco sencillo de entender, aunque puede ser también muy complicado cuando se agregan más am, leyes que pueden ayudar esta ley o otras teorías también que puedan ayudar a esa ley, pero se entiende que si se está representando una superficie donde hay elementos, digamos que un país, y hayan elementos donde tú puedes observar a través del mapa una costa, puedes observar montañas, sí existe una relación con todos los elementos que están ahí en ese mapa. Todo lo que se está representando en ese territorio o en ese espacio seleccionado tiene que tener una relación que va a mostrar una historia. Si yo, por ejemplo, tomo el mapa de la República Dominicana y quiero expresar o quiero representar las provincias y cuáles son los eh, detalles importantes de cada provincia o de cada región, hay una relación, pero cuando yo me centro, por ejemplo, en las costas del norte, hay una relación más cercana entre una costa y otra que están relativamente o literalmente una al lado de otra. A diferencia que si yo tomo esa costa y la comparo con la cordillera septentrional, que ambas pertenecen al territorio que yo estoy tratando de representar. Sin embargo, si yo me enfoco solamente en la costa norte, acá puede haber una correlación más extensa. Yo puedo hablar más extensamente de, de la provincia de los municipios de Puerto Plata, por ejemplo. Puedo hablar de sus costas, puedo hablar de todas esas provincias en la cual su costa es el océano Atlántico. Hay más relación entre ellas, hay más información que yo puedo relacionar y explicar de manera más profunda entre una y otra. A diferencia que si yo hablo de costas y también hablo de la zona céntrica del país, quizás no vaya a haber tanta relación. Es lo que entiendo por esta ley. Es todo lo que tengo que mostrar. Esas son mis observaciones, mis pensamientos y mis definiciones propias con respecto a los temas que se han revisado en esta unidad. Cualquier pregunta puede dejarme saber en cualquier momento. Nuevamente, mi nombre es Arlene King, matrícula 100-478-170 de la materia de cartografía. Un placer y espero que esta presentación sea de su agrado.